La historia de Constance Reed comienza en una juventud marcada por la libertad y el descubrimiento. Hija de un artista de renombre, Constance y su hermana Hilda crecieron en un ambiente intelectual y bohemio, viajando por Europa y explorando el amor con una naturalidad que pocos en su época se permitían. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial puso fin a esa era de despreocupación. Los jóvenes con los que compartían sus días fueron llamados al frente y muchos nunca regresaron. En medio de ese clima de incertidumbre y pérdida, Constance conoció a Clifford Chatterley, un hombre de la aristocracia inglesa, culto y de modales impecables. Se casaron en 1917, durante un breve permiso de Clifford antes de regresar al campo de batalla. El destino fue cruel con la joven pareja. Clifford regresó de la guerra, pero lo hizo con una herida que cambiaría sus vidas para siempre. Quedó paralizado de la cintura para abajo, confinado a una silla de ruedas y despojado de su virilidad. Al terminar el conflicto se instalaron en Rugby Hall, la imponente pero sombría mansión familiar situada en las Midlands, una región industrial dominada por las minas de carbón. Allí, la vida de Constance, ahora Lady Chatterley, se convirtió en una rutina de cuidados y soledad. Aunque amaba a Clifford y se dedicaba a él con paciencia, la atmósfera de Rugby era asfixiante. El ruido constante de las minas de Tevershall y el humo que lo cubría todo eran un recordatorio permanente de un mundo que se volvía mecánico y frío. Clifford, incapaz de conectar físicamente con su esposa, se refugió en el intelecto. Comenzó a escribir relatos y a rodearse de hombres de letras que visitaban la mansión para debatir sobre la vida de la mente. Para estos intelectuales el cuerpo y las emociones eran asuntos secundarios, casi irrelevantes frente a la pureza del pensamiento. Constance escuchaba estas conversaciones con un aburrimiento creciente. Sentía que su propia vitalidad se marchitaba en aquel entorno donde el contacto humano se limitaba a las palabras. Su padre, Sir Malcolm, al verla tan delgada y pálida, llegó a sugerirle que buscara un amante para recuperar la alegría de vivir. Incluso Clifford, en un momento de pragmatismo aristocrático, le comentó que no le importaría que ella tuviera un hijo con otro hombre, siempre que el niño fuera criado como un Chatterley para asegurar la herencia. En este estado de apatía, Constance tuvo un breve romance con Mike Ellis, un dramaturgo irlandés que visitaba Rugby. Mike Ellis representaba algo diferente, alguien ajeno a la rigidez de la clase alta inglesa. Sin embargo, la relación fue insatisfactoria. Mike Ellis era egoísta y no comprendía las necesidades emocionales de Constance. Tras un desencuentro amargo, ella se hundió aún más en la depresión. Sentía que su cuerpo era una carga inútil, una cáscara vacía en un mundo que despreciaba la ternura. La primavera llegó a las tierras de Rugby y con ella un cambio inesperado. Durante un paseo por los bosques de la propiedad, Constance se encontró con Oliver Mellors, el nuevo guardabosques. Mellors era un hombre solitario, de porte serio y mirada penetrante. A diferencia de los hombres que frecuentaban la mansión, él poseía una presencia física imponente y una conexión natural con la tierra. Constance supo por Clifford que Mellors había sido oficial en el ejército, lo que explicaba su educación y su capacidad para hablar tanto en un inglés refinado como en el tosco dialecto local. También supo que estaba separado de una mujer llamada Bertha Coutts, una relación que lo había dejado amargado y desconfiado de las mujeres. A pesar de su reserva, Constance comenzó a visitar la cabaña de Mellors en el bosque, donde él cuidaba de las gallinas y sus polluelos. Un día, al ver a los pequeños animales recién nacidos, Constance rompió a llorar. La visión de esa vida nueva y frágil la hizo consciente de su propia esterilidad emocional. Mellors, conmovido por su llanto, se acercó a ella. En ese momento, la barrera de clase y la frialdad que ambos habían construido se desmoronó. Se entregaron el uno al otro en un encuentro que, aunque breve, encendió una chispa de vida que Constance creía perdida para siempre. Aquel primer encuentro en la cabaña del bosque fue solo el comienzo de una transformación profunda para Constance. Lo que empezó como un impulso de consuelo se convirtió rápidamente en una necesidad vital. Ella regresaba al bosque una y otra vez, buscando la presencia de Mellors. En él, encontraba una autenticidad que no existía en los salones de Rugby Hall. Mellors no la trataba como a una dama de la aristocracia, sino como a una mujer de carne y hueso. Sus encuentros se volvieron más frecuentes y apasionados, desarrollándose entre la maleza y el refugio de la cabaña, lejos de las miradas juiciosas del mundo exterior. Para Constance, el descubrimiento del placer físico fue una revelación. Por primera vez en años, sentía que su cuerpo le pertenecía y que estaba vivo.
Mellors, a pesar de su cinismo inicial y su desprecio por la sociedad moderna, comenzó a abrirse a ella. Él veía en Constance una pureza que creía extinguida. Juntos, crearon un mundo aparte, un santuario donde el lenguaje del cuerpo era más importante que las convenciones sociales. Mellors hablaba con amargura de la industrialización, de cómo las máquinas estaban robando el alma de los hombres y convirtiendo el mundo en un lugar gris y sin vida. Constance escuchaba y comprendía que su amor por él era también una rebelión contra ese sistema que mantenía a Clifford atado a su intelecto y a sus minas. Mientras tanto, en la mansión, la vida seguía su curso aparente. Clifford, ignorante de la aventura de su esposa, se centraba cada vez más en sus negocios. Había dejado de escribir relatos para dedicarse por completo a la modernización de las minas de carbón. Se sentía poderoso al mando de la industria, creyendo que el progreso tecnológico era la verdadera medida del hombre. Su dependencia física de Constance disminuyó cuando contrataron a la señora Bolton, una enfermera local que se convirtió en su confidente y compañera de juegos de ajedrez. La señora Bolton, astuta y observadora, pronto empezó a sospechar de las largas ausencias de Lady Chatterley en el bosque, pero guardó silencio, disfrutando de su nueva posición de influencia sobre Sir Clifford. La relación entre Constance y Mellors alcanzó un nuevo nivel de intimidad cuando ella decidió que quería tener un hijo con él. No era solo un deseo de maternidad, sino el anhelo de que algo hermoso y real naciera de su unión. Mellors, aunque pesimista sobre el futuro del mundo, aceptó la idea con una ternura que contrastaba con su rudeza exterior. En una de sus noches más memorables, bajo la lluvia en el bosque, celebraron su amor decorando sus cuerpos con flores silvestres, un acto de comunión con la naturaleza que desafiaba toda la rigidez de la época victoriana, que aún persistía en las mentes de muchos. Sin embargo, el mundo exterior no tardaría en reclamar su presencia. El padre de Constance insistió en que ella realizara un viaje a Venecia con su hermana Hilda. Constance aceptó, viendo en el viaje la oportunidad perfecta para ocultar su embarazo, y luego afirmar que el niño era de un amante ocasional encontrado en Italia, tal como Clifford había sugerido meses atrás. Pero antes de partir, la tensión entre su vida secreta y su posición social se hizo evidente. Hilda, al conocer a Mellors, quedó horrorizada por la diferencia de clase y el lenguaje directo del guardabosques. Para Hilda, el romance de su hermana era una locura peligrosa que ponía en riesgo el honor de la familia. En Venecia, Constance se sintió más sola que nunca. El lujo de los hoteles y la superficialidad de los turistas le resultaban insoportables después de la sencillez y la verdad que había encontrado en los brazos de Mellors. Allí confirmó que estaba embarazada. Mientras tanto, en Rugby, el desastre estalló. La esposa de Mellors, Bertha Coates, regresó al pueblo y, movida por el rencor, comenzó a difundir rumores sobre la conducta de su marido. Las sospechas sobre su relación con Lady Chatterley se convirtieron en cotilleos a voces. Clifford, enfrentado a la realidad y sintiéndose humillado, despidió a Mellors de inmediato. Recibir las noticias, Constance decidió que ya no podía seguir fingiendo. Abandonó Venecia y regresó a Inglaterra, pero no a Rugby Hall. Se reunió con Mellors en Londres, donde él intentaba rehacer su vida trabajando en una granja. El encuentro fue agridulce. Ambos sabían que el camino que tenían por delante sería difícil. Clifford se negaba a concederle el divorcio, movido por un orgullo herido y un deseo de castigarla. Mellors también debía resolver su situación legal con Bertha. A pesar de los obstáculos, la novela termina con una nota de esperanza contenida. Mellors escribe una carta a Constance desde la granja donde trabaja, esperando el momento en que puedan estar juntos de forma permanente. Habla de la necesidad de tener paciencia y de mantener viva la llama de la ternura en un mundo que intenta apagarla. Constance, por su parte, espera el nacimiento de su hijo, convencida de que la vida que lleva dentro es el fruto de la única verdad que ha conocido. Que el amor y el contacto humano son las únicas fuerzas capaces de redimir un mundo mecanizado. La historia de Lady Chatterley no es solo la de un romance prohibido, sino la crónica de una mujer que se atrevió a reclamar su derecho a sentir y a vivir con plenitud. Para comprender la magnitud del cambio en Constance, es necesario observar los días de invierno en Rugby Hall, antes de que Mellors apareciera en su vida. Aquellos eran días de una monotonía aplastante, donde el tiempo parecía detenerse entre las paredes de piedra de la mansión. Constance pasaba horas leyendo libros que no le interesaban o mirando por la ventana el paisaje desolado de las Midlands. La relación con Clifford se había convertido en una especie de compañerismo intelectual pero carente de cualquier calidez emocional.
Él la trataba como a una secretaria o una enfermera, valorando su presencia pero ignorando por completo sus necesidades como mujer joven. Clifford estaba convencido de que la parálisis de su cuerpo no debía afectar la grandeza de su espíritu. Se esforzaba por ser un gran hombre de letras, enviando sus escritos a las revistas más prestigiosas de Londres. Cuando recibía elogios, se sentía triunfante, pero esa gloria era solitaria. Constance se sentía cada vez más ajena a esos triunfos. Ella veía cómo Clifford se volvía más rígido, no solo físicamente, sino también en su forma de pensar. Él despreciaba a los mineros que trabajaban en sus tierras, viéndolos como meras piezas de una maquinaria económica. Esta falta de empatía hacia los demás era lo que más alejaba a Constance de su marido. El encuentro con Mellors no fue solo un despertar sexual, sino también un despertar social. A través de él, Constance empezó a ver el mundo desde otra perspectiva. Mellors le hablaba de su tiempo en el ejército en la India, de cómo había aprendido a observar a la gente y a entender las injusticias del sistema de clases. Él se sentía un extraño en su propia tierra, demasiado educado para ser un simple trabajador, pero demasiado consciente de la realidad para pertenecer a la burguesía. Esa soledad compartida fue lo que unió sus almas antes incluso de que sus cuerpos se encontraran. En la cabaña del bosque, rodeados por el sonido de los árboles y el aroma de la tierra húmeda, Constance aprendió que la verdadera nobleza no reside en los títulos ni en la riqueza, sino en la capacidad de ser tierno y honesto con uno mismo y con los demás. Mellors le enseñó a apreciar la belleza de las cosas simples, el vuelo de un pájaro, el crecimiento de una planta, el calor de una mano sobre otra. Estos momentos de sencillez eran para ella mucho más valiosos que todas las cenas de gala y los debates intelectuales de Bragby. La tensión en la mansión aumentó cuando Clifford empezó a notar el cambio en Constance. Ella ya no era la mujer sumisa y silenciosa de antes. Tenía un brillo nuevo en los ojos y una seguridad en sus movimientos que lo desconcertaba. Clifford, en su inseguridad, intentó reafirmar su autoridad volviéndose más exigente y crítico. Se quejaba de que ella pasaba demasiado tiempo fuera de casa y de que descuidaba sus deberes. Pero Constance ya no sentía culpa. Sabía que su lealtad hacia Clifford tenía un límite, y que ese límite era su propia supervivencia emocional. La señora Bolton desempeñó un papel fundamental en este drama silencioso. Como viuda de un minero que había muerto en un accidente en las tierras de los Chatterley, ella conocía bien la dureza de la vida y la frialdad de la aristocracia. Aunque servía a Clifford con eficiencia, en el fondo sentía una mezcla de lástima y resentimiento hacia él. Al observar a Constance, la señora Bolton veía a una mujer que intentaba escapar de la misma jaula de oro que a ella le proporcionaba seguridad económica. Su silencio sobre las escapadas de Constance no era solo por lealtad a su señora, sino también una forma de rebelión silenciosa contra el poder de Sir Clifford. El viaje a Venecia fue el clímax de la falsedad en la que Constance se veía obligada a vivir. Mientras paseaba en góndola por los canales y asistía a fiestas elegantes, su mente estaba en la cabaña del bosque, con el hombre que le había devuelto la vida. La noticia del despido de Mellors fue el golpe definitivo que rompió su vínculo con Rugby. Ya no había vuelta atrás. Al regresar a Inglaterra y enfrentarse a Clifford, Constance sintió una extraña paz. Ya no tenía miedo de su ira ni de su desprecio. Le dijo la verdad no por crueldad, sino por la necesidad de ser libre. Clifford, en su amargura, se aferró a su posición y a sus minas, convirtiéndose en un hombre aún más frío y mecánico. Se refugió en la señora Bolton, quien pasó a ser la dueña absoluta de su voluntad. Constance, por el contrario, eligió la incertidumbre de una vida con Mellors. Sabía que el futuro sería difícil, que la sociedad los señalaría, y que tendrían que luchar por cada momento de felicidad. Pero al mirar a Mellors y pensar en el hijo que esperaba, Constance supo que había tomado la decisión correcta. Había elegido la vida sobre la muerte en vida, la ternura sobre la frialdad y el amor sobre la conveniencia. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros y mecanizados, el corazón humano siempre encontrará una forma de buscar la luz. Para leer o escuchar la novela, copia los enlaces de la descripción del vídeo.